Bueno, hoy estoy yo solo con mis invitados que ahora os presentaré. El Tito Eduardo está liado con otros menesteres. ¿Quién soy yo? David Navas, uno de los socios fundadores de Outbounders, para quien no me conozcáis. ¿Y qué hacemos? Pues consultoría y ventas en el ámbito, consultoría y formación en el ámbito de las ventas B2B. Bueno, pues hoy tengo dos invitados que son Víctor Ceballos y Tomás Reyes. ¿Cómo estáis? Muy Muy bien, bien, gracias. Gracias por la invitación, David. muchas Nada, gracias, David. encantados, encantados aquí de teneros, de la empresa Faust Launcher, los dos, ¿verdad? ¿Y los dos canarios o Correcto. no? ¿Los dos canarios? Sí, Los dos señor. canarios, los dos de Gran Canaria y nos conocemos desde el colegio. O sea Hostias, tío, que qué llevamos ya un historia. tiempito, que por muy jóvenes que parezca que somos, oye, somos jóvenes, pero tenemos ya 27 años y nos conocemos ya desde hace un tiempito bueno ya. Muy bueno, tío. Oye, Víctor, tú pones aquí en tu perfil de LinkedIn una cosa que me ha gustado, que me ha resonado, que dice, si dependes de LinkedIn para contactar con tus seguidores o clientes potenciales, estás vendido. Te ayudo a no depender de LinkedIn gracias a crear tu propia newsletter. Y Tomás, cosas que me hayan llamado la atención en tu perfil. Bueno, tu frase de cabecera también es, bueno, eres emprendedor, ¿quieres que recomiende tu newsletter? Eso es lo que pones aquí. Y de esto vamos a hablar. Vamos a hablar del ámbito de cómo, pues de cómo mejorar a través de una newsletter. La temática principal que vamos a tratar hoy es algo así como el poder de las newsletters en B2B, pues cómo Ujú. construir, cómo monetizar audiencias propias o sin depender de redes sociales como LinkedIn. ¿Qué os parece? Pues me parece un buen plan, un plan de viernes, un buen plan Un de plan de viernes. viernes. Sí, yo explico si te parece, David, pues, por qué puse ese titular, ¿no? Mm, Al final, de hecho, he visto que el podcast anterior, el último que tienes publicado, va sobre LinkedIn, ¿no? Sobre cómo usar LinkedIn para hacer contactos y al final vender y demás, ¿no? mm, No lo he escuchado todo, he ido escuchándolo a tramos, ¿no? Pero a mí LinkedIn sí que me parece un muy buen canal para llegar a un cliente potencial, pero cuando digo que está vendido es porque una vez ya tienes ese contacto, es temporal, ¿no? Es alquilado, como decimos nosotros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con redes sociales, Tomás lo repite muchísimo cuando hablamos con los alumnos, que ya explicaremos luego, repite mucho de que las audiencias en redes sociales son alquiladas. Entonces aquí lo que nosotros vamos pregonando es que siempre hay que al final tener control sobre esta audiencia. Entonces decimos que está vendido si tú de alguna manera no consigues tener el contacto de esa persona. Si tú simplemente ujú, contactas por LinkedIn, LinkedIn en un momento determinado puede decir, oye, ya no hay mensajes directos, ya no puedes reaccionar, o, bueno, el cambio que quieren hacer, y a partir de ahí, como decía, está vendido. Entonces ujú, nosotros vamos pregonando que tú siempre tienes que tener el contacto y una idea muy buena es hacerlo mediante el correo electrónico. Eso es un poco ujú. la idea de lo que nosotros hablamos. Plenamente de acuerdo. De hecho, a ver, es fundamental, ¿no? El tener la capacidad de contactar directamente con aquellas personas que están interesadas en tu oferta, en tu producto, en tu servicio, en tu empresa. Así que hay plenamente de acuerdo con lo que estás comentando. Lo que pasa que es complicado conseguir los correos. A ver, para mí este tema de la newsletter es un tema que en carne propia en Outbounders nos preocupa y nos ocupa, ¿vale? ¿Qué nos pasa? ¿Qué problemas tenemos nosotros que es algo que puede ser bastante habitual? Pues tenemos problemas como que, por ejemplo, no tenemos el control de quién está detrás de ese correo electrónico en muchísimas ocasiones. Por ejemplo, pues nada, me descarga un recurso de mi web, pues alguien que pone en su correo pepe@hotmail.com. Ostras, sí. ¿Y este quién es? ¿No? O sea, no tengo forma a nivel de cualificar quién hay detrás de este hotmail.com. Dudas que nos surgen. ¿Restringimos el tema de que la gente solamente nos pueda dejar un correo corporativo? Pues decimos, ostras, pues no, pues ¿por qué no? Pues porque a lo mejor resulta que es detrás de este tío que es Hotmail, a lo mejor es un director comercial de una empresa y simplemente me está dejando un Hotmail porque quiere recibir las comunicaciones en un ámbito que no le moleste de su día a día habitual. Pero sí que nos produce cierto desasosiego el no saber qué hay detrás de ahí. Otros no, otros me dejan su correo electrónico con un correo corporativo, de forma que yo ya pues tengo más información sobre esto, ¿no? Pero la mayoría me los dejan un Hotmail, un Yahoo, un Gmail. ¿Qué opináis de esto?
sí, para empezar a sacar temas, ¿no? Que me vienen a mí a la cabeza y que a nosotros nos suscita cierta duda. ¿Cómo lo veis? No hay ningún problema en principio porque aquí hay una máxima en general cuando se trata de captar el email a cambio de un lead magnet o de un recurso entregable que se descarguen en tu web, por ejemplo. A medida que agregues más campos para cualificar, y seguramente tú lo sepas, David, la fricción aumenta en un 33% de media en cada campo que se añade. Con Entonces, cada campo que se añade, digamos, es claro, más incómodo para la persona el rellenar ese campo, ¿no? Lo que estás exacto, diciendo. exacto. Hay una empresa, pero que esto se hace, ¿eh? Hay una empresa que se me viene ahora a la cabeza que se llama Databricks, vamos a ponerlo en español, que es una empresa gigantesca que hace temas de computación de datos. Ok, Y ellos para cualificar a sus clientes te piden el nombre, el apellido, tu posición, tu correo corporativo, cuál es tu puesto, dónde me has conocido. O sea, fíjate toda la de datos que te piden para simplemente que te descargues el recurso. sí, Entonces, dicho esto, si la empresa es muy grande, yo me plantearía, y dependiendo por supuesto de su embudo, cualificar más, si se quiere hacer una estrategia mucho más óptima. Pero en principio, las empresas más pequeñas o más pyme, yo personalmente no les recomendaría filtrar tanto ni poner tantos campos para cualificar, porque la persona mismamente cuando entre a la newsletter se va a autocualificar, ya sea comprando algún producto o dándose de baja si no le interesa. claro, Entonces, es preferible que llegue y que él mismo diga, o que ella misma diga, mira, esto que están hablando pues no me interesa, me voy de aquí. claro. Nosotros lo que estamos haciendo para intentar solventar esto, a ver qué os parece, es cuando alguien nos deja sus datos para la newsletter, simplemente le pedimos tu nombre y tu correo electrónico. Punto. Nada más que eso. Pero a renglón seguido, lo que recibe esa persona que solamente nos ha dejado eso es una especie de correo de bienvenida, donde le Ujú. decimos, oye, pues bienvenido a nuestra comunidad de ventas B2B. Aquí te dejo los 4 recursos más descargados de nuestra web. Y cuando hace clic en alguno de esos recursos, ahí ya sí le pide más datos. Perfecto. Yo, Totalmente. sí, la única forma en la que mejoraría esa estrategia es quitar el nombre. Porque como ya tú estás haciendo luego esa segmentación más avanzada cuando quieren Sí, descargar ese recurso, eh, pedir el nombre al principio no creo que vaya a generar una fricción tan grande. Ya tú me has dicho que va a bajar, ¿no? Te claro. vas a quitar gente que no va a querer rellenar todo ese formulario. Pero si ya vas a hacer la segmentación después, yo pediría solamente el correo electrónico. Te van a tener que confirmar el correo electrónico, que esto también es digamos, es como otra marquita de seguridad, ¿no? Un check de Sí, seguridad, el doble opt-in este, ¿no? el double opt-in, correcto. Y a partir de ahí los puedes ir, pues, enriqueciendo, ¿no? Toda esa información de los suscriptores con esos formularios adicionales. Está muy bien, está muy bien. A ver, luego lo que decías, Tomás, estoy plenamente de acuerdo también, depende de cada circunstancia, ¿no? El otro día estuve en la web de, no me acuerdo, de una agencia de marketing y miré su formulario de los lead magnets que tenían y, hostia, pedían una cantidad de cosas impresionante, incluso el teléfono. Pero claro, luego caí en la Ya. cuenta, digo, claro, es que esta empresa, macho, tiene un tráfico brutal, es que se puede permitir esto. Mm. No es lo mismo Claro. una empresa que tenga 1 millón de visitantes a la web a una que tenga 50.000 o 5.000 o 200. Mm. Claro. O sea, que eso también, También ¿no? Como estamos hablando de todo el tema digamos, de enriquecer los datos de las personas que van dejando pues, tus correos electrónicos, quiero dejar aquí ya una perlita y es que hay una forma también muy interesante de monetizar todos esos datos y es vender esos datos, los datos de los suscriptores. Si imagínate que tú tienes, bueno, tú ahora mismo tienes un montón de datos seguramente de clientes potenciales tuyos y a lo mejor tienes pues la ubicación, el nombre, la posición, el nombre de la empresa, en fin, una serie de datos, ¿no? Eso por un lado va a hacer que tú puedas monetizar tu newsletter muchísimo mejor, ¿no? Ya si quieres hablamos más adelante de todo este tema. Pero hay una posibilidad adicional y es que tú vendas esos datos a otras empresas. Eso sí, tienes que hilar muy fino a nivel legal para poder hacer esto, ¿no? O sea, aquí no estoy incitando a que nadie venda así a la ligera los datos, sino que esas personas tendrán que marcar, oye, doy mi consentimiento a que vendas estos datos, pero bueno, que es una forma, ¿no? De monetizar todos esos datos B2B que van a ir entrando.
Hombre, pues más que, fíjate, lo que me estás a mí ahora incitando, más que a yo tener el interés en vender los datos, que no lo tengo, porque a mí mi interés es monetizar mi newsletter, consiguiendo que estos suscriptores cada vez sepan más de mí para que en un momento dado decidan dar el paso de querer hablar conmigo. Pero ya que dices esto, que nunca lo había pensado, más que yo vender mis datos, a mí lo que me puede interesar es comprar. ¿Por qué? Porque mi newsletter a mí me cuesta mucho hacerla crecer. Es decir, incluso tengo periodos, y esto que estoy diciendo en carne propia es algo que seguramente le pasa a muchas empresas pequeñas. ¿Qué nos pasa? Pues que salen más de los que entran determinados meses. Es decir, que en vez de subir el número de suscriptores, pues o está en plano o incluso hay periodos donde baja. Eso es un problema. Porque si tu base de datos de suscriptores no crece, pues hombre, al final estás impactando siempre a los mismos. Entonces, en un momento dado me podría ahora mismo interesar, oye, ¿y si compro suscriptores? Claro, suscriptores que de alguna manera cuando yo empiece a impactarles sin haber sabido nada de mí previamente, claro, no les chirríe tanto porque la temática de lo que yo voy a hablarles de alguna forma les interese. Entiendo que esa es la clave, ¿no? Que si no, ¿para qué quiero comprar? ¿Para qué quiero? Claro, pero a ver, aclaración, comprar suscriptores no significa y no podemos entender por eso el hecho de ir a cualquier base de datos pública o usar Claro, a eso me herramientas refiero. como Clay, por ejemplo, que seguro que conoces, ¿no? Clay, ¿te suena Sí, esta herramienta sí, de sí. prospección? Sí, sí, la conozco y Eh, conozco y trabajo con su competencia como partners que son Genesis. Vale. Bueno, pues esto no consiste y es incorrecto, es una práctica que no recomendamos, ni mucho menos comprar una base de datos, descargártela y ponerla en Brevo, ActiveCampaign, MailChimp o lo que estés utilizando y empezar a enviarlo en una newsletter, porque esa es una receta muy buena para ir a spam, para tener una newsletter con Claro, un porque 10% de apertura. la gente si no espera algo de mí, pues rápidamente me marcará como spammer, claro. Claro, es no solicitado y aparte que es ilegal. Aparte de todo, todo se ha dicho. O sea, no podemos estar enviando comunicaciones periódicas recurrentes comerciales a gente que no Claro, ha que no ha consentido. solicitado. Una cosa es un email en frío, a lo mejor, dos emails en frío, Claro, y otra ¿ok? cosa Eso es es una machacarme. cosa, pero otra cosa es todas las semanas te envío emails pues porque me da la gana. Eso Pero no. entonces, Tomás, perdona que te interrumpa, ¿qué sentido tenía lo que comentaba Víctor de que yo venda mis datos? Porque lo vendes Bueno, a una persona que quiera contactarlos, por ejemplo, en frío, pero Ah, no para vale, meterlos en una newsletter. vale, vale, Vale. claro. entendido. Dicho eso, sí que hay algunas... Perdona que hemos interrumpido a Tomás, ¿eh? Vamos a dejarle terminar. Ah, perdón. No, yo Pensaba que creo había que, terminado. no, pero no me enrollo porque yo iba a hablar sobre ahora la forma en la que realmente se debe hacer una newsletter y es que la gente entre de forma proactiva Ujú, y consciente a tu newsletter y que diga, mira, pues yo me quiero formar en esto de ventas en B2B, en entorno B2B, confío en David, confío en Outbounders, pues voy a meterme dentro a ver qué me está contando. Esto sería lo ideal, que la gente te dé su email, pasen por un email de confirmación y después automáticamente una secuencia de bienvenida donde nos presentamos, donde ya intentamos vender un producto de entrada, se llama un producto de bajo coste para que confíen en nosotros y después pasamos a la venta, por ejemplo, de un servicio o de un claro, ticket claro, mucho más alto dentro. Eso sería claro. lo ideal. Eso es lo Y ideal, claro. quiero aclarar una última cosa porque no encontramos muchas personas que siempre piensan en crecer suscriptores, Ok, en ganar suscriptores y ganar suscriptores y tal. Entonces, hay que entender que si te bastan con 100 personas, con 50 personas en tu newsletter. No necesitas más volumen de gente para realmente hacer buenos negocios en la lista. El poder de hablarle a 100 personas, imagínate diariamente o 3 veces a la semana, es brutal. Envío un correo, me abren y me contratan. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay mucha gente que no obtienen ninguna venta de una newsletter, a pesar de tener a lo mejor 100, 200, 300, 400, incluso miles, y que piensa que el problema de no tener la venta se va a solucionar añadiendo más suscriptores. Y ok. digo, eso es
eso es un parche muy malo. Realmente ahí lo que hay que hacer es ver en qué estamos fallando internamente, porque si tú tienes 1000 personas y no consigues ninguna venta, significa Ujú, que algo internamente hay mal. ujú, Entonces hay que solucionar primero la propuesta de valor que se da desde el negocio, definir la estrategia de producto, de servicio y vender eso internamente. Y cuando se llega a un porcentaje de venta dentro de esas 1000 personas, 100 personas, 200 personas que tengas, ya habrás elaborado un discurso que es el que te está sirviendo para llegar a esos clientes potenciales y después con eso puedes empezar a escalar en otros ok. lados, en Pero publicidad, tú lo que estás, claro, lo que estás diciendo es, primero preocúpate por sacarle partido a lo que tienes, por por supuesto. mejorar el cómo te comunicas con esa base de datos de suscriptores, qué es lo que Por su- qué es lo que les transmites po- en esos envíos de correos, ¿no? Es decir, claro, la calidad, el la entender, el cali- sacar partido y el comprender tu propia base de datos de clientes antes de preocuparte por crecer. Claro, es que es como intentar construir el tejado de la casa antes de tener los cimientos. Muy bien. Si yo te digo hoy, vale, David, no sé tu caso, ¿no? Pero cualquiera que tenga, imaginémonos 500 suscriptores y que Ujú. no haya vendido nada o muy poco. Y yo le digo, venga, sube de suscriptores, aumenta los suscriptores. Vale, lo primero es, ¿qué carajo digo en LinkedIn, por ejemplo? Porque si no he validado ni he vendido dentro de la newsletter, ¿qué voy a decir fuera para que vengan a mi casa y se metan dentro? Por ejemplo. ¿O qué voy a decir en publicidad? Si todavía no sé lo que está pasando dentro de mi casa, ¿sabes? Y otro problemón es que, vale, alguno que se te meta dentro y después, vale, ¿qué le dices para venderle? Si no tienes No, claro el está qué, claro no tienes que un... Ese es el problema. es muy interesante lo que comentas. De hecho, a ver, yo sigo hablando en voz propia porque, como te digo, creo que es Es un buen algo que es ejemplo, claro. extrapolable a otras empresas y porque yo te digo que nos preocupa y nos ocupa. Eh, pues nosotros hemos ido variando estrategia, pues hemos dicho, oye, durante 6 meses pues vamos a cambiar la forma en la cual comunicamos. Entonces hacíamos pues unas comunicaciones más frecuentes, ahora estamos haciendo una a la semana, Ujú. pero durante un tiempo pues dijimos, vamos a publicar 3 a la semana y vamos a cambiar el rollo, vamos a dar más valor, vamos a hacer newsletters más largas. Al ver que los resultados eran más o menos parecidos al esfuerzo de hacerlo una vez a la semana y con correos más cortos, pues hemos vuelto lógicamente a lo que teníamos antes, porque nos supone menos esfuerzo. Pero no acabamos de dar, por ejemplo, con la tecla, ¿eh? No acabamos de dar con la Mm. tecla. Entonces, esto que estás diciendo es muy interesante, porque entiendo que entonces lo que vosotros hacéis, vuestra propuesta de valor, es precisamente esta, ¿no? Claro, nuestra propuesta de valor, y ahora Víctor complementará, porque seguro que se me quedan muchas cosas, muchas cosas por el camino, pero nuestra propuesta de valor va desde el punto en el que acompañamos a la persona con la estrategia, sobre todo de su newsletter, de su negocio, de saber, vale, qué es lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo, cuál es la propuesta también de valor de tu negocio, y, y después con eso, pues acompañar a esa persona para que lo consiga. Porque una cosa es a nivel estratégico, aquí arriba, planear las cosas y Mm, otra cosa es a nivel ejecutivo, después de, por ejemplo, la creación de la plataforma, los DNS, en la propia redacción de esos correos. También esto es una cosa que normalmente se subestima muchísimo, el cómo comunicamos y las palabras que usamos. Si sonamos a típica empresa corporativa, ujú. es un copy que no va a conectar. Necesitamos hacer un copy que realmente traslade todo lo que nosotros tenemos que proponerle, ¿no? a Os nuestro potencial encargáis cliente. también, Tomás y Víctor, os encargáis, o sea, las empresas delegan en vosotros la redacción de la propia newsletter o vosotros os limitáis a darle las claves de cómo hacerlo. Víctor, ahí si quieres, dale tú por que hables un poquillo. Sí, antes de abril Mm. estábamos dando este servicio, pero ahora hemos dado un giro y hacemos más un acompañamiento más estratégico y a nivel de formación. Es decir, si hubiese algún tipo de empresa que tiene una newsletter, que tiene la decisión de trabajar esa newsletter y de vender más dentro de esa newsletter, le podríamos ayudar, pero a nivel de formación, a nivel estratégico, más mentoría. No, no entramos ya a ejecutar. Muy Exacto. bien, muy bien. A ver, otra cosa interesante es analizar, joder, pues qué está pasando con tus comunicaciones. Pues nosotros más o menos
vigilamos pues el ratio de apertura, el ratio de clics, vemos cuánta gente hace clic en un enlace, cuánta gente hace clic en otro, más o menos vigilamos que eso si sube o si baja, ¿no? Intentamos entender por qué, pero bueno, es un trabajo, ¿eh? O sea, Mm, no es algo sencillo. Y, y también luego otra cosa que vemos muy importante, a ver qué opináis, es que todo esto se suele hacer desde los departamentos de marketing y la gente ujú, de ventas no se entera. No se entera de lo que pasa con esas comunicaciones, ¿vale? Y resulta que tú, Víctor, eres un cliente mío, estás recibiendo impactos desde marketing, por ejemplo, a través de las newsletters, y yo como vendedor no me entero de lo que está pasando contigo. Eso afortunadamente ya en las plataformas, los CRMs lo integran. Pues nosotros tenemos Pipedrive, donde las newsletters las enviamos desde el propio Pipedrive y desde el propio CRM nosotros podemos ver, pues si yo, que soy el vendedor que lleva la cuenta en la cual Víctor es uno de mis interlocutores habituales, puedo ver si Víctor ha hecho clic en las comunicaciones de marketing, cuántas veces, en qué enlace ha hecho clic, y eso a mí me es una información súper valiosa para rápidamente coger el teléfono y empezar a interactuar con Víctor, Claro. porque sé ujú, dónde ha hecho clic, sé cuántas veces, ¿no? Claro. No, ujú. y no solamente saber de dónde viene esa persona, sino saber qué decirle, ¿no? Claro, en nuestro caso, el departamento de marketing y de ventas lo tienes delante, ¿no? O sea, somos nosotros dos. Entonces, estamos vamos, todos los días en comunicación. Y, por ejemplo, ahora vamos a hacer un lanzamiento de esta formación que se llama Apolo, en la que, bueno, explicamos todo de temas de newsletters, desde cómo hacerla crecer, monetizarla y, sobre todo, conseguir ganar por lo menos 1 euro por suscriptor, ¿no? Que es como el gran objetivo que ponemos nosotros. Y hay una comunicación desde que captamos esos suscriptores hasta que dejan todo alineado, ¿no? Desde que dejan su correo electrónico, una secuencia de correos electrónicos que mandamos según se suscriben, hasta luego la venta de esta formación, ¿no? O sea, creo, vamos, que 100% tiene que haber una comunicación muy directa entre el departamento de ventas y el de marketing. Porque si no te llega una persona que me llama y no sabe ni por qué he venido, ¿no? Si a lo mejor yo he visto un anuncio de Isra Bravo, oye, háblame de Isra Bravo. Oye, he visto que tú seguías a Isra Bravo y ya empiezas ya, ¿no? Tienes rompes ese hielo. O sea que vamos, que 100% estoy de acuerdo contigo, David, de que tiene que haber una gran comunicación y sobre todo apoyarse de esas herramientas, ¿no? En equipos más grandes como Pipedrive. Mm, claro. Contaros algún caso real en el ámbito B2B de éxito. ¿Tenéis alguno que os venga a la mente ahora? Sí, tenemos ahí, por ejemplo, a Aitor Castro, hace formación de metodologías ágiles, Ah, sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, él lo que estaba haciendo con la newsletter, él tiene un perfil de LinkedIn y él saca los emails de LinkedIn directamente. Ujú, ujú, En menos de 12 semanas, que es lo que dura la formación, pues empezó con, no me acuerdo, 50 suscriptores o algo así, ya tiene 500 y pico suscriptores que ha sacado. ujú. Y con la newsletter, pues ha conseguido vender bastantes cursos a particulares directamente. Eso es verdad que a lo mejor no es tanto B2B, sino puede ser más un B2C, pero en el entorno B2B, él consiguió a través de la newsletter y gracias a la newsletter una venta a una empresa, a una formación in company, que lo llama él, Ah, pues, por un buen valor, un buen pico de facturación. Entonces, ¿y ese es qué? el caso del alumno que más tenemos así en entornos B2B que se me ven ahora mismo. Bueno, y para profundizar en este caso, por ejemplo, con qué frecuencia publica este hombre? Él está enviando ahora mismo una vez en semana, a pesar de que le he dicho que aumente la cadencia. ¿Tú le has Esto de la recomendado que... cadencia, Sí, sí, Víctor, dime. esto de la cadencia, tú ya lo comentaste antes y me parece importante, porque como Tomás ahora acaba de indagar en esto, comentarlo, ¿no? Em, Hay mucha gente que está muy metida en el tema de newsletters. Voy a hablar de Isra Bravo, de Luis Monge Malo, que Miguel Vázquez, ¿no? Que ellos escriben correo todos los días, ¿no? Pero Mm, nuestra sensación, nosotros hemos probado de todo. Desde mandar un correo a la semana, 3 correos a la semana, que es lo que estamos haciendo ahora, un correo al día. Y hemos ido viendo un poco bueno, pues las sensaciones dentro de nuestra base de datos y demás. Y es un poco el consejo que yo doy, ¿no? Que pruebes, ¿no? Igual que hiciste tú, David, que dijiste, vamos a probar a enviar una vez al día en vez de, pues, 3 a la semana. Prueba y ve si, y mira si tu la audiencia reacciona positivamente o no, si se da más de claro. baja o no.
Porque a mí me ha pasado de estar en newsletters, pues como hablaba de Isra Bravo, Luis Mongemalo, y al final veo los correos y es que ni entro, porque asumo que lo que me va a contar es muy parecido a lo que me ha contado ayer, ¿no? Entonces hay que hilar muy fino en cuanto a la cadencia, y la mejor forma que hay para encontrar tu cadencia es probando. Y no solo por la Claro, audiencia, sino por ti, porque igual tú no estás cómodo escribiendo un correo todos los días y empiezas a escribir correos sí, sí, sí. de basura, digamos, Claro, sí, sí, nosotros estamos haciéndolo una vez a la semana y más o menos es... Pero bueno, volviendo al caso de por poner editor. un ejemplo, ¿no? De Aitor. Ya hemos visto que la frecuencia que utiliza es una vez a la semana, aunque le habéis recomendado que aumente un poquito. ¿Qué tipo de correos son? ¿Son correos cortos, correos largos? ¿Qué recomendáis ahí? ¿No? Pues, ¿de qué habla? Entiendo que entiendo que la práctica común o la recomendación común es nunca hacer un excesivo autobombo, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, no No. Claro, hablamos de nosotros, hablamos del ámbito de las ventas B2B. Entiendo que claro. esa es la recomendación también que hacéis vosotros, ¿no? No hacer autobombo, sino aportar valor sobre una serie de tópicos, ¿no? Sí, o sea, el concepto en verdad de aportar valor hay que aclararlo un poco porque no es limitarse a comunicar de una forma cómo está la industria, no hacer de boletín informativo. Eso no, en verdad sí es el concepto de newsletter históricamente, pero una newsletter que hace ventas no es tan boletín informativo en el sentido de que se limita a comunicar como el BOE, a lo mejor pues actualizaciones del mercado y tal, ¿no? Estas cosas pueden ser valiosas, pero lo que funciona mucho mejor es un correo pues de alrededor de 300 palabras, suele ser un poco la media, en el que se cuente pues alguna historia o alguna cuestión que pueda conectar más con la persona que lo está recibiendo. Puede ser, por ejemplo, un viaje del héroe, se me ocurre. Un viaje del héroe es un tipo de correo en el que yo o cualquier otra persona o cliente potencial, por ejemplo, cuenta una transformación o un cambio que le ha pasado. Imagínate que en vuestro caso, David, pues ayudaron a un cliente en su empresa a formar al equipo de ventas y aumentar un 10% las tasas de conversión del equipo de ventas. Entonces, ese viaje del héroe podría empezar esa historia diciendo, oye, que nos encontramos con una empresa que vendía formaciones o sesiones de coaching y que tenía un porcentaje de conversión del 5% y estaban cometiendo estos tres errores. Te voy a comentar uno de ellos para que lo evites y tal. Vas contando la historia. Tras aplicar esto, consiguieron ahora un 20% de conversión, por Storytelling ejemplo. a tope, vamos, Claro, ¿no? entonces, exacto, así vas contándolo en 300, 400 palabras o 200 incluso, lo vas contando y después lo importante de los correos es que sean también con una idea solo, el correo, una idea y un objetivo, porque hay muchas newsletters por ahí fuera que es lo que yo llamo los correos e-commerce, que son correos que tú lees y son larguísimos y que tienen un montón de cosas. Un montón de cosas. Es abrumador. Es abrumador. Así eran los que nosotros probamos una temporada. Era una Claro, locura, esos era una correos locura. pueden minimizar la tasa de bajas porque la persona al ver tanto contenido, que no valor, pero al ver tanto contenido, que puede ser valor, ojo, no digo que no, pero dice, vale, pues lo voy a aprovechar, pero más tarde. Pero en la mayoría de casos ya te puedo asegurar yo que ni la gente lo lea al completo, ni termina por convertir. Son correos que también convierten mucho menos. Es mucho mejor enviar tres correos. Mira, un correo con tres ideas es peor que tres correos con una idea. Ujú, Mucho mejor. Entonces, entendido. son las recomendaciones en cuanto a cómo hacer un correo que haga ventas. Y realmente no tiene mucho intríngulis. Es, No, oye, no, no, sí está comunicar claro. de una forma natural, como si nos estuvieras diciendo a nosotros, pues, oye, ¿cómo has ayudado a esta empresa? O cómo tú mismo has aplicado ciertas técnicas que te han servido y que se las puedes proporcionar a otro para ayudarle, ¿sabes? Con sus desafíos o retos. Muy bueno, muy bueno. Víctor, ¿texto plano o adornitos? Texto plano siempre, siempre, pero por varias razones. Primero, porque vamos a asegurarnos de que los correos lleguen muchísimo mejor a la bandeja de entrada. Segundo, porque esto hay muchos copywriters famosos, antiquísimos, y algunos ni siguen vivos,
que hablaban de, bueno, hace tiempo evidentemente no existían los correos electrónicos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Enviábamos cartas. ¿Qué pasaba cuando a ti te llegaba una carta que tenía un montón de colorines y que tú sabías claramente que era una carta promocional? Pues que la abrías y según la abrías hasta el sobre era súper pintoresco y demás, ¿no? Que igual ni abrías el sobre, eso para empezar. Pero si abrías el sobre, veías que era prácticamente publicidad y automáticamente lo rompías y a la basura. ¿Qué empezaron a hacer estos copywriters? Pues de la escuela La más vieja antigua, escuela. de la vieja escuela. Empezaron a mandar cartas que parecían escritas por un amigo. Una carta blanca con un nombre y a quién va enviada esa carta. Y dentro una carta literalmente escrita pues a mano, ¿no? El texto, el folio y el texto, ¿no? Y ahí es donde, con el texto persuasivo, se hacía esa venta. Pues con el correo pasa exactamente lo mismo. Si tú ves un correo que pone, tipo e-commerce, como decía Tomás, oferta 50% de descuento, ya para empezar las probabilidades de que ese correo vaya a spam son altísimas, porque ya Ujú. está muy desarrollado, digamos, lo que es el código de la bandeja de entrada. Pero por otro lado, si imagínate que llega a bandeja de entrada, ¿tú crees que una persona va a abrir realmente ese correo? Si igual ni espera ese correo de ti, no. Pero si tú le dices, yo qué sé, David, ¿y si hicieras esto? Oye, ya estás haciendo que la persona tenga curiosidad, que entre el correo y dentro, si es un texto plano, lo va a leer muchísimo más que un código Claro. HTML. Así que recomendación clarísima, texto plano. Y tengo un ejemplo, por Sí, si queremos aterrizarlo, por complementarlo, que lo tengo bastante reciente. Hay un e-commerce que yo siempre he dicho que los e-commerce son los que menos saben de mail marketing, porque es que hacen auténticas, bueno, tropelías, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, hay un e-commerce que hace temas de productos cetogénicos, ¿no? Para las dietas keto, estas famosas muy bajas en carbohidratos y todo esto, ¿no? Entonces, a pesar de tener una buena base de datos, ellas envían cada una vez al mes, a lo mejor me llega un correo que apesta promocional ya con solo leer el asunto. ok, Es una pena, es una pena. Está súper desaprovechado. Porque te mandan un 2 por uno aprovecha, últimas 24 horas. Digo, eso sí, apesta a promocionar. Es lo que decía Víctor. Yo ya estoy viendo la carta antes de siquiera abrir el sobre. Entonces ya la predisposición con la que yo voy a ir a ver ese correo, si lo abro, para empezar, ya es mala, es muy mala. La predisposición cuenta mucho y eso se usa, se gana desde el asunto. Entonces, ¿cuál podría ser una mejora de correo para este e-commerce que hace productos cetogénicos? Pues decir, una forma, una forma eficaz de reducir grasa. Me lo invento. ¿Sabes? claro, sí, Ya sí. estoy dando, oye, un tipo de contenido que igual sí me puede ser más interesante consumir. Que no me digas que tienes una oferta. No, ahí Claro, claro, dentro no, pues no, ya me está claro. explica la transformación a lo mejor de un caso de éxito de una persona que al consumir y que está estudiado estos productos bajos en carbohidratos ha conseguido reducir 10 kilos de grasa a lo mejor en 3 meses. Si te interesa, pum, suite de productos por aquí. Claro, Fíjate. totalmente. A ver, nosotros nos comemos bastante la cabeza, no solamente en los correos tipo newsletter, sino también en los correos de prospección. Nos comemos mucho la cabeza, sobre todo con el asunto, Ujú, entendiendo que el asunto es la llave que abre la decisión, es la llave que abre la decisión de si abro o no abro el correo, ¿no? El asunto. ujú, Nosotros siempre utilizamos asuntos de una, dos o como mucho tres palabras. ujú. No son tipo clickbait, pero sí que intentan tocar un poquito la Mm, curiosidad, ¿vale? sí, Despertar muy un bien. poco, ¿no? La curiosidad, Mm, porque si no, sobre todo eso tiene mucha más importancia en la parte de prospección, porque en la parte de la newsletter al final está llegando a gente que ha consentido, con lo cual lo que sí que tienes mm. que conseguir es bueno, pues que quieran abrir ese correo en particular que ya saben que van a recibir una vez a la semana. Es un Oye, buen, ¿tenéis algún perdón David, caso? Sí, para adelante. hacer un punto con lo que acabas de decir, porque creo que el otro día lo comentaba con Tomás, y es que cuando tú estás suscrito a una newsletter, yo creo que, como te decías tú, ya tú abres la newsletter por quién te manda la newsletter, ya no tanto por el asunto. Lo digo Claro, porque evidentemente hay que hacer un buen asunto para que la gente lo quiera abrir, pero he visto casos de asuntos en blanco o asuntos larguísimos que tú dices, eso si lo hago en un correo en frío no lo abre nadie, pero
sí, sí se abre. ¿Y por qué? Porque tú has generado una relación, ¿no? Con toda su Claro, audiencia, que es el beneficio que tiene tener una newsletter. correcto. Tenéis un caso aquí que comentáis, aunque entiendo que será B2C, pues oye, me llama la atención, que es este de los 7.000 euros en 8 días. Mm. ¿Lo queréis comentar? Ese caso somos nosotros mismos. Ah, mira tú, Sí, sí, sí. Correcto. Eso, sois unos cracks, macho. 7.000 euros en 8 días. Bueno, eso si habéis fue, conseguido mantenerlo, si no, bueno, claro, claro, claro. Eso fue, por aclararlo, eso fue en abril del 24, abril del 24. cuando lanzamos la primera, perdón, no, Del abril del 25 al 25. 25 O sea, Ah, bueno, de este año, de este este sí, año. año. sí, 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 perdón, perdón, perdón. Eso fue cuando lanzamos la primera edición de la formación Apolo. Esta formación que Víctor antes comentó de acompañamiento en 12 semanas, un programa específicamente diseñado para tener la newsletter en 12 semanas, facturando. Pues fue con 781 suscriptores por aquel entonces, en 10 días, 8 días que duró el lanzamiento, literalmente enviando correos, con a lo mejor 5 días de anticipación en los que no estaba abierta las plazas, pero fueron, pues imagínate, ¿no? El poder de una newsletter. Nosotros teníamos ahí eso, 781 personas que la mitad nunca nos habían comprado absolutamente nada, la otra mitad sí nos habían comprado un producto de puerta que llamamos nosotros, un producto de bajo coste para que se familiaricen con lo que hacemos, pero enviando correos de toda la vida con copy plano, conseguimos sin ninguna, o con muy poca autoridad o prueba social, mejor dicho, porque era la primera edición, vender 21 plazas a 339 euros. Es Muy bien. decir, y eso fue ese mes. Después, los otros meses, pues sí caen oportunidades de negocio que van por separado, pero que Claro. también suman evidentemente a la facturación. Y todo con una lista que no llega a los miles. Ahora mismo nosotros tenemos, para que se haga una idea, 940 suscriptores. Mm. Ujú. Ok, entendido. Entonces, Evidentemente, hubo una estrategia detrás. O sea, si tú tienes una newsletter con muchísimos suscriptores y no haces la estrategia que nosotros hicimos, complicado que consigas esos resultados, ¿no? Pero al final es lo que decía Tomás, ¿no? Esta estrategia, una de las claves es que la gente empiece a confiar más en nosotros. Eso, teniendo una newsletter, va a terminar pasando porque tú al final estás todo el rato en la cabeza de esa persona, le das aportando cierto valor y demás. Entonces ya va confiando más en ti que si ves simplemente un anuncio tuyo y le llevas a una página de venta o de que agenden una auditoría gratis o no, cualquier tipo de práctica, ¿no? Y aparte también porque, como decía Tomás, a la mitad de las personas que compraron esa formación le vendimos previamente un producto que era muy baratito, que la única intención que tenía era que abrieran la cartera, que depositaran dinero en nosotros y que recibieran un valor y que vieran que les podemos aportar valor. Entonces Claro, esto es verdad que era como más B2, bueno, no sé si es B2B, porque al final nuestros clientes son mini empresas, ¿no? Que también venden, o sea, podría considerarse claro, claro. B2B. Es un B2B, claro que sí. Vale, oye, tenemos que ir acabando, que son menos cuarto, pero hay un tema que no quiero dejar sin tratar, que antes pasamos por él un poco por encima, pero me interesa y es, ok, quiero hacer crecer mi lista, ¿vale? Por lo que sea, he determinado que quiero hacer crecer mi lista. Ujú. Bueno, ¿qué recomendáis? Os digo yo lo que intentamos hacer nosotros. Pues oye, pues Venga. ¿cuándo ha crecido nuestra lista sustancialmente? Pues por ejemplo, cuando hemos hecho algún webinar que lo ha petado, ¿no? Pues ahí, claro, se nos han apuntado a lo mejor 500 de golpe, ¿vale? Porque hemos Vale. hecho un webinar pues que ha tenido mucha atracción, había mucha demanda, mucha gente quería asistir al webinar, pumba. Y nosotros el webinar lo promocionamos allí donde somos fuertes, que es el LinkedIn. Nosotros tenemos cierta buena llegada en LinkedIn. Entonces ahí lo promocionábamos y eso nos ¿El traía orgánico o suscriptores. con publicidad? No, no, en orgánico, en orgánico, Vale. en orgánico. Pero ¿cómo más podemos? O sea, al final nosotros, bueno, es que a nosotros al final porque publicamos claro, ¿qué nos pasa? Que si tú tienes una web con mucho tráfico, pues fenomenal, porque ahí puedes publicar un buen contenido, Efectivamente. buen lead magnet, y entonces ahí, pumba, Te va parte entrando de ese gente. tráfico lo canalizas a través del lead magnet y ya consigues nuevos suscriptores. Si no es como a nosotros nos ocurre que no tenemos buen tráfico en nuestra web, con lo cual nos tenemos que apalancar mucho en LinkedIn, ¿no? ¿Te Pero ¿qué se parece, os Tomás, si ocurre, no? cuento... ¿Te Qué parece, Tomás, ideas? si cuento la estrategia de Aitor?
cómo lo hizo Aitor, que yo creo que al público de David le va a ayudar bastante. Sí, Aitor es la persona que hablamos antes, que vende formación de metodología, bueno, de Scrum, ¿no? Y de todas estas sí, de metodologías metodologías ágiles. ágiles. Exacto. Entonces, ¿cuál es la estrategia que él tenía, ¿no? Tú hablas de que en LinkedIn pues tienes cierto tráfico, haces una publicación y la gente lo recomienda, tienes muchas visualizaciones y demás. Incluso puedes llegar a tener muchos seguidores en LinkedIn. ¿Cuál es la estrategia que hizo él? Él también tenía muchísimos seguidores en LinkedIn y lo que hizo fue hacer una automatización. Bueno, primero tú tienes que estar haciendo contenido en LinkedIn para atraer seguidores y conexiones a tu red de LinkedIn. Y a partir de ahí, él lo que hacía era mandarle un mensaje de forma automática con herramientas como, bueno, no voy a decir ninguna. Sí, no, puedes Eh, decirlas como Galaxy o como... Galaxy es la que él usaba, perfecto. Pues tenía una automatización para ir mandando un mensaje en frío a sus contactos. Claro, ¿Cuál es la diferencia? Esto no es frío, porque es una persona que ha decidido conectarte porque ha visto un post tuyo en LinkedIn, le ha sí, gustado y sí, le ha dado a la acción de conectarte. O sea que sí, sí, sí. está mucho más templado, ¿no? Entonces él le mandaba un correo, pero no era un correo de venta, de vamos a una llamada de venta, ni un correo, era un mensaje. No le mandaba un mensaje de venta, era un mensaje de, oye, he creado una newsletter en la que hablo sobre esto, que Sí, evidentemente sí. te interesa, porque me sigues, porque yo hablo de esto. Si quieres, bueno, te lo dejo aquí para que te suscribas, ¿no? Y si te suscribes, te llegará X y Z, ¿no? Un lead magnet. Sí, sí, no, está Entonces, muy bien. esa es una estrategia buenísima para llevar tráfico que esté en LinkedIn a tu newsletter, en este caso. Recibo de estos correos, de estos mensajes, recibo muchísimos. Recibo muchísimos en LinkedIn. O sea, creo que es es una práctica habitual. Evidentemente, si la temática me interesa, pues me suscribo y si no, pues no me Entrará. suscribo. Ya está, ese es el tema. ¿Alguna otra técnica que se os ocurra que queréis compartir? Sí, también, por ejemplo, Gabriela, otra cliente que tenemos, Gabriela, ella hace temas de coaching y psicología y lo que hace, ella ha hecho también esto que comenta Víctor de publicación, perdón, de mensaje, pero ella explota mucho, mucho el tema de las publicaciones. Entonces, ella hace buenas publicaciones que generan impresiones, que generan impacto, y lo que hace es que después pone, pues lo típico en el comentario para suscribirse. Mm, Y aquí realmente se trata de hacer algo que, pues que también que genere curiosidad. LinkedIn en principio no penaliza porque pongas newsletter. Sabes que era algo que creíamos que podía estar penalizando porque al final te está llevando, intentando llevar tráfico fuera de LinkedIn y es algo que no le interesa, evidentemente, pero la forma que hemos visto que un creador hace esto y que también utiliza, que se llama ahora Jorge, él, otro creador que tiene muchísimos seguidores en LinkedIn y tiene una newsletter en Substack de casi 14.000 personas ahora mismo, él lo que hace es publica 2 veces en semana. Y cuando publica ese post que hace él, que se le ocurra muy bien, 2 a la semana, simplemente la primera hora del post no pone nada de su newsletter. Entonces deja que LinkedIn le dé el empuje inicial. Cuando ya la primera hora le ha dado el empuje, LinkedIn, él va a editar el post y pone al final ya, oye, que tengo una newsletter, si te interesa te suscribes. ah, mira, ¿Sabes? Entonces ya una hora después de haberlo empujado, es cuando él hace esa edición y mete esa coletilla. Entonces está muy bien. yo hablé con él en su momento y tengo los números por algún lado, pero que por publicación consigue 10 15 suscriptores, más o menos, Está que muy bien. hace, ¿sabes? Está Para muy que bien. nos hagamos una idea del potencial. Entonces, en LinkedIn para mí las patas son mensaje directo, me parece muy potente, más contenido en la propia red. Contenido. Hay Después, otra. Después, que creo que Víctor es la que ibas a decir tú, ¿no? La de a lo mejor publicar también como tú mismamente estás haciendo una publicación que ha ido relativamente bien en orgánico, pues una buena idea también es que ya sabemos que en LinkedIn se puede promocionar una publicación desde una empresa, pero como si fuera un perfil privado, ¿no? Y da muchas mejores conversiones. Eso también puede ser bastante interesante para meter un poquito de fuelle, un poquito de presupuesto y ponerte delante de LinkedIn, a lo mejor de los directivos, si es tu público objetivo, o los Claro. decision makers, pues ir a directivos de empresas de más de 100 empleados, que a la gente de ventas y tal. Eso también puede ser otra Mm. estrategia.
Víctor. Está muy bien, está muy Sí, bien. hay otra, David, que es Ujú. interesante y es que imagínate que tú vendes pues, a empresas de marketing, ¿vale? Me lo invento, ¿eh? Si tú pudieras escribir un correo en una newsletter que va de marketing, en el que seguramente haya gente, yo qué sé, CMOs, ¿no? Gente que tiene que ver con marketing, sería la leche, ¿no? Entonces, existe también la posibilidad de o pagar y ponerte tú delante de una newsletter de marketing o incluso hacer un intercambio. Es decir, imagínate que tú tienes una newsletter de negocios y yo tengo otra de negocios. Pues oye, y si nos ponemos de acuerdo y yo escribo un correo en la tuya, perdón, o sea, tú escribes un correo en la tuya nombrándome a mí y yo Sí, una en la mía hablando de ti. ok. Ahí hacemos lo que se llama un intercambio de suscriptores y es una manera muy buena de conseguir suscriptores porque es gente que ya está acostumbrada a una newsletter, viene recomendado, entonces la probabilidad de que confíen más en ti, de que te vean como, digamos que es como que esa persona te está transmitiendo toda la confianza o parte de la confianza que tenían en esa otra persona, ¿no? Ujú. El único problema Vale, que tiene esto de los intercambios de las newsletters es que tienes que conocer a esa otra newsletter. Es decir, si yo no conozco tu newsletter, no te puedo proponer un intercambio claro, de suscriptores. claro, Entonces, claro, claro. nosotros solucionamos este problema porque era algo que nosotros incluso queríamos hacer. Nosotros queríamos Ujú. hacer estos intercambios, pero no encontrábamos otras newsletters que hablaran de newsletters de emprendimiento. Entonces creamos una plataforma, en este caso lo hicimos con inteligencia artificial, creamos una plataforma para hacer estos intercambios de suscriptores, que se llama FastSwaps. Entonces, otra opción sería regístrate en FastSwaps, podrías filtrar por negocio y ahí puedes ver un montón de newsletters que hablan de negocio. Pues igual allí hay directivos de empresas. Oye, tú mandas un mensaje y si te cae uno, ya ganaste. Además que es gratis hacer No, no, está intercambios. claro. Está muy bien, está muy bien. Pues oye, ahí querida audiencia, ahí tenéis un poco las claves. Oye, vamos a terminar, ¿vale? Porque llevamos ya aquí una horita charlando Rápido. y, y ya nos toca terminar. Nada, agradeceros que os hayáis pasado por el podcast para ayudarme con este episodio. A mí me ha resultado muy interesante. Habéis lanzado muchas ideas y muchas claves y muchos hacks, ¿no? Que pueden ser de utilidad y que se pueden aplicar desde ya por parte de los que nos están escuchando. Yo también me he quedado con alguno. Y no sé si se os queda algo en el tintero, si queréis despediros de las personas que nos están escuchando y viendo, pues es el momento. Oye, Dale tú, decirles Tomás. que sí, hasta luego. No te imaginas. ¿No? Que espero que le hayan sacado provecho a este ratito que hemos estado aquí. Y desde luego que invitamos a todo el mundo a que considere tener una newsletter, porque desde luego a mí una cosa que me apasiona y por la razón por la que las amo es porque el seguimiento de clientes casi que desaparece. Ujú. ¿Sabes? Porque son ellos los que se autofiltran muchas veces, dándose de baja, siguiéndose, son los que vienen a ti si les interesa y se ahorran mucho, mucho tiempo en cuanto a seguimiento y esfuerzos y frustraciones y rechazos que también que eso no es muy bueno, ¿no? Algunas veces. Entonces, ese es mi granito de arena, espero que hayan disfrutado. Pues fenomenal. Lo dicho, Víctor y Tomás, muchas gracias por Encantado de ayudarme estar aquí, con David. este Muchas episodio. gracias. A Y a ti, vosotros, David. querida audiencia, pues nada, espero que os haya resultado interesante el tema y llamarme 699-458582 o escribirme, ¿no? david.navas@outbounders.es. ¿Para qué? Pues para tener con nosotros una sesión, fijaros qué bonito, de análisis y reflexión conjunta sobre vuestra situación en las ventas y el marketing B2B. Además, sin coste. O sea, un chollazo, A ¿no? ti. Gratis. ¿Eh? Y de ahí fijaros, reflexión conjunta, porque muchas veces las ramas no te dejan ver el bosque. Lo dicho, gracias por estar ahí y escuchándonos. A vosotros, Víctor y Tomás, espero poder seguir hablando con vosotros en breve. Y nada más, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Bueno, hasta luego.